buenos días. Tengan ustedes todos muy buenos días. Bienvenidos al curso Servicios Sociales para Ciudadanos Digitales. Este curso, como habrán visto, hablamos mucho de tecnología, pero el foco es más el desarrollo de política pública precisamente en esta transición que estamos viviendo hacia la digitalización y hacia la cuarta revolución industrial. He escogido un tema que me parece muy atinado para este concepto de ciudades inteligentes y lo que implica una ciudad inteligente, una comunidad inteligente y ojalá una comunidad verde e inteligente, que también lo vamos a discutir en esto. Hay un micrófono abierto. Vamos a hacer la presentación del webinar y al final vamos a abrir un espacio para que ustedes nos hagan preguntas, ya sea en la plataforma de chat o por medio del audio. Muchos de los que hoy escucharán este webinar lo harán en forma diferida por medio de la grabación que estamos haciendo. Y a todos ellos, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, pueden hacerlo tanto a través del foro como directamente a mi correo que está en las plataformas. Bueno, cuando hablamos de una ciudad inteligente, nosotros pues nos referimos a muchos temas. Aquí la idea en este webinar es revisar un poquito qué es la economía del conocimiento, los temas de innovación, los trabajadores del conocimiento, un tema fundamental que es la igualdad digital, la sostenibilidad y el liderazgo. Para empezar, vamos a hacer una pequeña definición de ciudad inteligente. En realidad hay varias definiciones. Y yo creo que para efectos de lo que queremos reflejar en este webinar, un poco es simplemente es aquella ciudad que utiliza la tecnología en forma eficiente para solucionar alguna necesidad. Entonces, todas nuestras ciudades pues tendrán necesidades comunes, pero probablemente dependiendo de su situación geográfica, política, podría ser que las soluciones puedan variar de una ciudad a otra. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una ciudad de los países nórdicos, es muy probable que hablar de temas de seguridad ciudadana pues no sea tan importante como en nuestras ciudades en los países de Latinoamérica por los niveles de seguridad que se tienen. Entonces ahí es donde vemos un poco la variación. Podríamos pensar que una ciudad como San Pedro Sula, Ciudad Guatemala, alguna ciudad de México, pues requiere un poco más de esfuerzo en temas de seguridad por justamente lo que están viviendo en cada una de las ciudades. Y ahí es un poco donde el concepto va cambiando y las necesidades se van desarrollando. Tiene mucho también que ver con la infraestructura con la que cuenta la ciudad, un poco las políticas públicas y también esto podemos verlo como en fases, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, en una primera fase me voy a preocupar porque mi concepto de ciudad inteligente se centre primero en el tema de educación. Entonces, todos mis centros educativos los quiero tener muy bien conectados. Una segunda etapa puede ser los centros de salud, etcétera, ¿verdad? Y aquí podemos ir creciendo. Ahora hay una tendencia muy interesante también en temas de género y ciudades inteligentes, en el cual se refiere a cómo a través de las tecnologías digitales se pueden crear herramientas para que las mujeres se sientan seguras al transitar en estas ciudades. Por ejemplo, teniendo alguna infraestructura de seguridad en los autobuses, en las calles, con alumbrado inteligente, en fin, hay una infinidad de aplicaciones. Y básicamente el objetivo final de esto es lograr una mejor condición de vida para los ciudadanos, basados justamente, como les decía, en la problemática o resolver un problema en particular.
Y por otro lado, tiene que ser un enfoque muy centrado en el individuo, muy centrado en la problemática que tiene ese individuo. Algunas veces, y yo como ingeniero nos pasa que nos enamoramos de la solución. Entonces hablamos de, bueno, nos enamoramos que queremos tener un iluminado inteligente. Y bueno, eso en principio está muy bien, pero en realidad el iluminado inteligente no es el fin per se. El fin per se es solucionar alguna problemática a través de esta herramienta. Entonces aquí el ejemplo que les daba de la seguridad de las mujeres transitando en la ciudad, o por ejemplo de los estudiantes, o por ejemplo en casos vivimos en zonas que son propensas a cambios climáticos dramáticos que pueden ayudarnos en estos sistemas digitales. Entonces, de nuevo, aquí, y fundamental, y creo que es un enfoque que tiene que tener toda política pública, es centrarnos en el individuo y solucionar la particularidad o el problema que queramos tener. Vamos a ver un poco dentro de esto cómo podemos ver, cómo podemos analizar cuáles, cuáles son estas infraestructuras inteligentes. Y cuando hablamos de una infraestructura inteligente, es una infraestructura que de alguna u otra forma pueda tener interacción con el individuo para resolverle una necesidad. Un ejemplo claro acá es, por ejemplo, los servicios que dan los gobiernos, tanto los gobiernos centrales como los gobiernos locales. Aquí podríamos pensar, bueno, ¿cómo yo puedo, no sé, adquirir un pasaporte nuevo? ¿Cómo puedo obtener mi constancia de nacimiento? ¿Cómo puedo obtener un trámite para un permiso de construcción? Que digamos, esos son como los servicios típicos que tenemos ahora, ¿verdad? Que están, antes, digamos, de la era digital, estos servicios, pues de alguna forma los teníamos, pero a través de procedimientos quizás un poquito engorrosos que nos hacían perder tiempo, y a través de las tecnologías digitales podemos tener una interacción más directa con la institución que nos está brindando el servicio, y probablemente mucho más expedita, más sencilla, inclusive tener certeza de toda la documentación que tenemos. Pero esto va mucho más allá. El tema de una ciudad inteligente, y es el concepto que quisiéramos acuñar de la comunidad inteligente, es aquella que hace un uso muy eficiente de los recursos tecnológicos. O sea, la ciudad inteligente podríamos definirla como toda la tecnología que estamos desarrollando, pero ya la comunidad inteligente es cómo se apropia, cómo la misma comunidad genera la demanda de los servicios, y cómo tanto los operadores, o si son servicios de gobierno, cómo estos servicios, o inclusive de privados, cómo estos servicios se van adaptando a esa demanda. Y este concepto es fundamental, ¿verdad? Entre la oferta y la demanda de los servicios, y que hay de nuevo, centrado en el individuo, buscando esa necesidad, cómo estos servicios se adaptan a la necesidad de la comunidad, del individuo. Por eso se le denomina comunidad inteligente. Y estas infraestructuras pueden evolucionar muchísimo más allá de los servicios que tenemos actuales. Los servicios, digamos, tradicionales, podríamos decir que vienen de un legado de la tecnología analógica, pero los nuevos servicios que van a implicar un poco el tema de la innovación, van a ser servicios nativos de la era digital. Entonces aquí podríamos hablar o sea, sería infinita la cantidad de ejemplos que podríamos decir, pero podríamos, por ejemplo, tener un sistema en el cual el individuo sea de alguna forma algún observador de las acciones que está haciendo los gobiernos centrales o los gobiernos locales, a través de plataformas inteligentes e interactivas en las cuales él mismo
el mismo individuo, el mismo ciudadano, puede dar una retroalimentación en tiempo real de lo que está viendo, de lo que está haciendo, ejecutando el gobierno central o el gobierno local. Entonces, esto, primero que todo, empodera al individuo en las decisiones que su ciudad o sus gobernantes están tomando y además hace muy transparente los procesos. Y es un poco la tendencia que se pretende con toda esta introducción de esta tecnología y el desarrollo y el empoderamiento. Luego tenemos el tema del talento y trabajadores, lo que se le denomina trabajadores del conocimiento. Aquí un poco es que en la era del conocimiento, el trabajador brinda un valor agregado a su empleador o a su propia empresa a través de su propio conocimiento. Eso es, digamos, lo que va a definir o a diferenciarnos como trabajadores en esta transición. Hablábamos y dimos muchos ejemplos en el material del módulo 1 de cómo lo fundamental es, y es un poco la pregunta del foro, es el por qué necesitamos estar preparados. Y es justamente esto, porque si no estamos preparados, el tema del conocimiento y de las habilidades nos puede dejar fuera de esta transformación digital. Y probablemente pues tengamos que tener una curva de aprendizaje un poco más compleja debido a que de alguna u otra forma no nos preparamos ni como individuos ni como sociedades. Y aquí vamos al tema de la sostenibilidad y la resiliencia. Un poco aquí el concepto va orientado a cómo a partir de estos cambios tecnológicos podemos también tener una mirada verde de la evolución tecnológica, de la infraestructura que estamos desarrollando y podamos tener un cambio cultural para que dentro de todos los desarrollos que hagamos siempre pensemos en el elemento de la parte verde, la parte de tener esta balance con la naturaleza desde muchas perspectivas. Una de las perspectivas, por ejemplo, es el tema de cómo manejar los residuos en forma inteligente, cómo aprovechar todos los materiales que quedan de estos residuos y cómo cada ciudad puede organizarse para la recolección, para la reutilización en algunos casos y los desechos que ya del todo no se puedan utilizar. Y por supuesto, aquí vamos a tener el tema de la resiliencia, ¿verdad? Todos aquellos sectores o personas o individuos que de alguna forma les cuesta mucho más adaptarse al cambio y también que van a tener de alguna u otra forma resistencia. Y esto pues es natural en prácticamente todos los cambios tecnológicos. Y también hay que tener herramientas y tener conciencia de que eso nos puede pasar. Por otro lado, tenemos que procurar un ecosistema innovador. ¿Y esto qué significa? Bueno, el tema con la innovación está muy relacionada con lo que serían las pequeñas y medianas empresas que quieren aportar a este proceso de transformación, a este proceso de la era del conocimiento y tienen algún tipo de idea que la quieren de alguna forma llevar a producción y que esta idea de alguna u otra forma tiene que o mejorar un proceso o tener algún tipo de ganancia, ya sea económica o ya sea a través de alguna mejora en algún indicador social, por ejemplo, pero siempre tiene que haber un proceso de mejora o de ganancia o de algún tipo de ingreso, ¿verdad? Que es un poco lo que se busca. La innovación no es simplemente una idea. Entonces, tener un ecosistema de innovación significa, o un ecosistema innovador significa que yo voy a tener entidades que van a promover esta innovación,
aquí se va a requerir capacitar a los que están desarrollando estas pequeñas o medianas empresas. Hay que también tener en cuenta de que muchas de estas pequeñas y medianas empresas con sus ideas y sus iniciativas no necesariamente les sale bien a la primera o a la segunda o a la tercera. O sea, hay un poco un proceso también de fracaso, por llamarlo de alguna forma. Y, por ejemplo, en España se creó una ley que justamente se llama el derecho al fracaso. Significa que si un innovador, si una pequeña o mediana empresa falla a la primera, eso no significa que las fuentes de financiamiento para esta pequeña o mediana empresa se van a cerrar inmediatamente, sino que tiene que haber un ecosistema que le permita a este innovador pues hacer un par de intentos, ¿verdad? Prácticamente los sistemas las iniciativas más innovadoras no le salieron a los innovadores en la primera vez que lo intentaron. Y luego los temas de igualdad e inclusión. eh, Aquí corremos un riesgo enorme porque nosotros, hoy por hoy, ya existe una diferencia muy importante entre lo que es, al menos la conectividad entre lo rural y lo urbano. Si con el tema de las ciudades inteligentes acrecentamos esta diferencia, no solamente en el tema de conectividad, sino en el uso que le estamos dando a esta conectividad, podríamos tener bastantes problemas en este sentido. Y un tema también que es importante en este proceso es el tema de la sostenibilidad. Cómo nosotros podemos garantizar que los esfuerzos que estamos haciendo se van a mantener en el tiempo. Y aquí entran, por supuesto, los temas económicos, pero también los temas políticos, cómo las iniciativas que tenga una ciudad pueden sobrevivir los cambios de administración de gobiernos. Y aquí venimos a la tema también de la gobernanza. Cómo el ciudadano puede tener garantía de lo que está recibiendo, pues lo va a tener independientemente de todos los cambios que se proponen. Bueno, ¿cuáles deberían de ser los enfoques que tenemos que tener en estas comunidades inteligentes? Pues, primero que todo, imprescindible una política de desarrollo. Y esa política de desarrollo es necesario que sea desde una perspectiva nacional, y también cada uno de los gobiernos locales tienen que tenerla. El gobierno central pues dicta las políticas generales y los objetivos principales a dónde quiere llevar el país. El gobierno local en principio debería de adaptarse a esto, pero también ir cubriendo las necesidades particulares en cada una de las regiones. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener una ciudad inteligente en la costa o en zona montañosa o en zonas muy cálidas o en zonas muy frías. En principio, esa es justamente la idea o el enfoque que debería de darle el gobierno local a su política para de alguna forma adaptar las necesidades que se tengan en cada una de las áreas en que se están desarrollando. Y llegamos al tema de las asociaciones público-privadas. Y aquí quiero un poco detenerme porque tenemos particularmente en nuestros países, tenemos como una especie de divorcio entre el desarrollo de política pública de los gobiernos y de las empresas privadas. Finalmente, quien ejecuta es la empresa privada, quien ejecuta la política pública. Entonces, para poder tener este desarrollo y mantener este ecosistema, es necesario que este enfoque esté muy claro y que el desarrollo de la política pública esté acompañado con la visión que tiene la empresa privada para el desarrollo de sus redes, de sus negocios, de los equipos que van a importar, etc. O sea, esto tiene que estar sincronizado. Si no se da eso, pues finalmente el tema de la política pública se queda como una lista de buenas intenciones. Es muy importante establecer esto.
En muchas de las legislaciones actuales en nuestros países, esto no existe. Entonces es importante desarrollarlo. Y tenemos algunos mecanismos como lo es el proyecto Mesoamérica, que en el caso de los países mesoamericanos que van desde México a Colombia, incluyendo a República Dominicana, hay todo un mandato en el cual se establece o se le indica, hay un tratado firmado por todos los presidentes en el cual se subraya y se menciona muchas veces las asociaciones público-privadas como un elemento para el desarrollo. En temas de infraestructura, aquí también tenemos muchos limitantes. Si nos vamos a revisar los índices de banda ancha de cada uno de los países, donde más quedamos en deuda es en los temas de infraestructura. Y el tema de infraestructura también tiene el sabor de gobierno central y el de gobierno local. Y muchas veces en el caso del desarrollo de infraestructura dependemos mucho de los permisos de los gobiernos locales. Y como ustedes sabrán, eso siempre ha sido y hasta ahora una limitante muy importante. Primero que todo porque de alguna u otra forma el gobierno local tal vez no entiende muy bien el alcance del desarrollo tecnológico para su comunidad. Y también existe, yo diría, y con mucho respeto, cierto grado de mezquindad en el sentido de que todos estos desarrollos, pues el gobierno local también quiere tener ingresos a partir del desarrollo de esta infraestructura. Y esto hace que este desarrollo se vuelva más caro y más lento. Y finalmente, quienes sufren por esta situación es el usuario final. Y acordémonos que en el primer slide dijimos, tenemos que concentrarnos en el individuo. Y si esto va a afectar al desarrollo del individuo, pues tenemos que preocuparnos porque se haga, ¿verdad? Nosotros cuando desarrollamos esta infraestructura, básicamente lo que queremos desarrollar es acceso a la educación, acceso a la salud, transporte, mejorar las condiciones de vida. Y si ustedes se ponen a pensar, todo esto básicamente son derechos humanos. O sea, básicamente con el desarrollo de estas infraestructuras en materia digital, lo que estamos haciendo es habilitando medios por los cuales los individuos, las comunidades pueden hacer válidos sus derechos. Y esto toma una importancia enorme en esta transición, en esta transformación digital. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con este desarrollo. Tenemos que informar muy bien a todas las comunidades, todos los gobiernos locales, porque tienen en sus manos una herramienta muy importante para el desarrollo. Y volvemos al tema de la igualdad, vamos a tocar un poquito más adelante, el tema de la igualdad digital. No podemos permitirnos que dentro de nuestro propio país tengamos ciudadanos digitales de una categoría o de otra porque su gobierno local exige o pone algunas trabas para que la infraestructura se desarrolle. Y otro tema súper importante es el tema de la competencia. Los mercados en competencia pues son muy importantes para los desarrollos de la comunidad inteligente y de desarrollar todos los servicios. Hablábamos que son finalmente las empresas privadas las que van a proveer estos servicios, inclusive los servicios que brindan los gobiernos normalmente se hacen a través de plataformas privadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar cómo para una empresa el tema de la infraestructura va a ser un límite en una comunidad, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me busco otra en donde se me facilite mejor desarrollar mi negocio. Y esto, de nuevo, es un riesgo enorme a tener una desigualdad digital. Y todo esto es básicamente con el objetivo de facilitar a los ciudadanos y a las empresas acceso a la banda ancha accesible y asequible. Eso quiere decir que yo
tenga el acceso, pero que además lo pueda pagar. Y esto es fundamental para todos estos desarrollos de ciudades inteligentes. Cuando estamos hablando de la economía del conocimiento, estamos hablando de que el valor agregado que dan sus trabajadores es importante, como ya lo hemos mencionado. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Las habilidades que desarrolló, el conocimiento que adquirió. Y aquí, ante esto, la comunidad inteligente debe ser capaz de poder crear su propia fuerza laboral. Entonces, aquí es donde es muy importante el ingrediente o el actor de la academia, para que a través de la academia, de los gobiernos y de las mismas empresas, definamos exactamente qué trabajadores necesitamos, con qué conocimiento y cómo crear esa fuerza laboral calificada. Y es importante porque aquí el tema de no hacer esto puede dejarnos con poca competitividad como individuos, como comunidad, y también eh, podría ser que esta fuerza laboral que no se preparó, pues tenga que entrar en un medio o en un sector laboral que no sea tan bien remunerado y que no responda a la era del conocimiento. Y hay una frase muy interesante que se menciona siempre en estos casos, y es que en esta transformación digital vamos a tener dos tipos, dos tipos de trabajadores. Aquellos que son los que van a ordenar qué hacen las máquinas y aquellos a los que las máquinas les van a decir qué hacer. Entonces aquí es donde la comunidad tiene que tomar la decisión, ¿dónde quiero estar yo? Si mis ciudadanos van a ser los que van a decir a las máquinas qué hacer o que las máquinas les digan qué hacer. Y esta es una decisión sumamente importante. Y de nuevo, la educación es clave en el éxito y esta educación es clave no solamente cuando estamos hablando de educación eh, de nivel superior. Estamos hablando de que esto empieza desde una educación desde preescolar, escolar, hasta universitaria. Inclusive se habla de una formación continua, o sea, que siempre estemos en un proceso de estar aprendiendo. ¿Verdad? Que un poco ya eso es lo que estamos viviendo, sobre todo todos aquellos que nos dedicamos a tecnología. Tenemos que estar aprendiendo constantemente porque esto cambia cada 6 meses y si no, pues quedaríamos como obsoletos. Y esto va a ser fundamental y un poco aquí es casi como un cambio cultural. Vamos a ver en los módulos posteriores del curso cómo el concepto de educación está cambiando. El hecho de que podamos tener una educación más orientada a la necesidad de cada individuo y no como una educación de masas como estamos haciendo ahora, va a cambiar todo. O sea, va a ser una educación más colaborativa, más orientada a las necesidades y a las habilidades que tengan cada uno de los individuos. Entonces, es un tema en que la comunidad tiene que reaccionar y ponerse al día con estas tendencias. En la economía de los gobiernos, perdón, en la economía del conocimiento, lo que decíamos, los gobiernos locales controlan algunos de estos activos y por supuesto es imprescindible que estén capacitados y muy bien enterados de lo que están haciendo. Existe una colaboración entre el mundo educativo que tiene que estar relacionada con la empresa, ser permanente y estrecha. El talento no solo se tiene que crear, sino también tiene que mantenerse, como lo mencionábamos. En temas de innovación, esta economía digital y del conocimiento está justamente impulsada por la innovación. Y aquí, un poco, como hemos venido, digamos, desarrollándonos hasta ahora, es que muchas de estas innovaciones vienen de fuera, o sea,
vienen de otros países, fueron desarrolladas tal vez para otras economías y nosotros pues de alguna u otra forma tratamos de adaptarlas a las nuestras. Y esto es un poco lo que tenemos que romper ahora. Esta, esta generación de conocimiento, y ya lo estamos viendo en muchas de nuestros países, cómo nosotros mismos estamos produciendo estos elementos para desarrollarnos en la banda ancha y crear ese contenido relevante dentro de nuestras propias plataformas y soluciones. Estas comunidades tienen que ser capaces de construir un ecosistema muy adecuado. Aquí tenemos que pensar en que los marcos fiscales probablemente tengamos que revisarlos, ¿verdad? Muchas de los elementos que hoy por hoy utilizamos para la innovación, de alguna u otra forma tienen cargas fiscales que responden a otra época, que respondían en un momento en que estos elementos podrían ser considerados como artículos de lujo y tienen cargas pues muy diferentes a las que deberían de tener en esta transformación. Un tema que ya estamos viendo es cómo adecuar los marcos laborales, ¿verdad? Ya las jornadas como las conocíamos pues están perdiendo su validez, los derechos de los trabajadores tienen que adecuarse muy bien a a estas nuevas tendencias. Tenemos un triángulo de innovación que ya también mencionamos, muy importante, la relación entre gobierno, empresas y universidades para este desarrollo. El acceso a al financiamiento, que justamente mencionábamos que en España había algo que se denominaba el derecho al fracaso y que le daban oportunidad a las pequeñas y medianas empresas a tener segundas oportunidades. Y un tema fundamental es la protección de la propiedad intelectual. Y aquí pues es complicado porque en algunos de nuestros países, el poder tener estos derechos de propiedad intelectual representan gastos importantes, representan trámites engorrosos y finalmente los que desarrollan pues deciden no pasar por esto porque simplemente no lo pueden pagar. Entonces tenemos que pensar que, bueno, si queremos tener un ecosistema digital saludable en el cual la innovación es parte fundamental, tenemos que revisar cómo tenemos nuestros esquemas de propiedad intelectual para poder tener flexibilidad. En algunos países nórdicos, este proceso de registrar algún tipo de producto o algún tipo de plataforma de algún servicio, tiene procesos hasta, dependiendo de lo que sea, hasta de 4 horas. O sea que en 4 horas ya han resuelto el problema. Y si nos vamos a ver en algunos de nuestros países, pues el proceso es muy costoso y toma hasta más de 3 meses, inclusive más si son temas que de alguna forma no están clasificados dentro de las instituciones que llevan los temas de propiedad intelectual, y eso es otro tema muy importante que tenemos que revisar. Eh, la comunidad, la comunidad tiene que estar sumamente informada, o sea, puede ser en temas físicos, pero particularmente digital. La innovación es necesaria, no solo es necesaria, sino también podría afectar a algunas de nuestras tradiciones. Entonces, acá hay que también enfocarnos en cómo podríamos, a pesar de que estamos tratando la innovación, pues tratar de alguna u otra forma de mantener nuestras propias tradiciones, lo que nos da identidad, ¿verdad? Aquí eso es un riesgo que también hay que sopesar. Otro riesgo importante es la obsolescencia técnica o económica de los productos, ¿verdad? Estos ciclos de estos servicios o innovaciones pues tienen ciclos de vida cada vez más cortos. Eso hay que también tomarlo muy en cuenta. Podemos decir
que la innovación, estamos buscando productos y servicios más eficientes, pero el hacerlos sostenibles y, y con un sello pensando en la sostenibilidad, pues es importante y imprescindible para todos porque esto de alguna forma nos puede garantizar de que para las siguientes generaciones estamos dejando no solamente una cultura en este sentido, sino que les estamos dejando, les estamos heredando esa sostenibilidad. Y disponer de un ecosistema y una cultura innovadora es vital para este proceso. Los gobiernos locales inteligentes deben de mantener este ecosistema. Se debe de promover una cultura de innovación en la comunidad. Se deben reducir las cargas burocráticas, la simplificación de trámites, un poco pensar en que si todos estos procedimientos van a tener unas cargas económicas importantes, pues eso va a limitar un poco también el tema de la innovación. Y finalmente, si bien es cierto, el gobierno local dejaría de percibir algún tipo de ingreso por flexibilizar esto, pero esto también se vería reflejado en el desarrollo y el bienestar que puede desarrollar esta comunidad. Y aquí el tema, de nuevo, el éxito de esto está en las personas, no en los productos y el servicio. Y eso es un poco el tema, lo que queremos, lo que la sociedad del conocimiento y esta transformación digital apunta es que, de nuevo, centrarnos en las personas. Es un mensaje pues, que vamos a oír mucho durante este webinar y también sobre en el material del curso. Cuando hablamos de la igualdad digital, es también un concepto sencillo, pero es difícil de implementar y por muchas razones, por temas económicos y por temas de algún tipo de aislamiento o algún tipo de vulnerabilidad en la que la comunidad esté expuesta. Pero la idea es que todos los miembros de la comunidad merecen el acceso a las tecnologías digitales y sobre todo estar capacitados para usarlas. Y si encima de todo esto podemos de alguna forma brindar herramientas para que dentro de el uso y empoderamiento de las tecnologías digitales y la capacitación, podríamos entrar en algún tipo de actividad económica remunerada, ese sería ya como el fin último que quisiéramos, ¿verdad? Porque de alguna forma el tema de estar un poco en zonas rurales, pues también te limita la oportunidad de poder tener algún tipo de actividad remunerada formal, ¿verdad? Y a través de las tecnologías podemos hacerlo con mucho mayor facilidad. Y aquí también la cantidad de ejemplos es infinita. Hay ejemplos, por ejemplo, en el caso en cual se está vendiendo mejor, etcétera. O sea, es muy importante este desarrollo porque, de nuevo, lo que va a traer es mejor condición de vida y finalmente mejor remuneración. Luego tenemos el tema de que promover esta equidad digital es un tema ético, ¿verdad? Es un principio en el cual pues tenemos que pensar en que la ética también está muy relacionada con el desarrollo de la equidad. Y por último, las personas excluidas de la economía digital y la sociedad cuestan enormes cantidades de dinero en servicios sociales. Un poco la frase típica acá es, ser pobre sale caro, ¿verdad? O sea, tener comunidades aisladas de todos estos servicios, finalmente, para poder que tengan acceso a estos servicios a través de plataformas no digitales, pues le va a costar muchísimo más tanto a los gobiernos locales como a los gobiernos centrales. Entonces, aquí también es un tema de económico tener esta desigualdad.
¿Qué acciones pueden tomar las comunidades? Bueno, el tema de facilitar el acceso. Y el acceso no solamente está relacionado con la conectividad en sí, sino todo el proceso que se lleva. El facilitar, por ejemplo, el despliegue de las fibras ópticas, el facilitar que se instale una torre, pensando justamente en los servicios ahora de quinta generación, que van a requerir un poco más de infraestructura. Facilitar la adopción de los servicios, eso significa que, por ejemplo, los trámites para la conectividad sean un poco más expeditos. En algunos casos, pues, lugares que se toma, aún teniendo la infraestructura, pues se toma mucho tiempo. Y indispensable los temas de la capacitación ciudadana. El tema de la sostenibilidad, aquí estamos hablando de cómo podemos a través de los mismos mecanismos digitales que se valoren y que se cuiden y se respeten los legados del medioambiental como culturales, los niveles de la capacidad para este legado para las generaciones futuras son justamente el núcleo de lo que es la sostenibilidad. Las economías inteligentes están comprometiendo su futuro justamente con las acciones que se tomen hoy en temas de sostenibilidad, como mejorar la calidad de vida desde la parte del aire que se respira, del agua que se consume, hacer sostenibles los medios de transporte y cómo lograr una mejor mejoras en temas de vivienda. Y también las comunidades pueden utilizar estos recursos y servicios en forma más eficiente, mejorando de nuevo el tema de la calidad de vida, que es uno de los objetivos si nos centramos en el individuo. Y esto se puede hacer en forma compartida, por medio de grupos de vecinos en actividades de sostenibilidad a través de las mismas herramientas digitales. Y pues una comunidad inteligente y sostenible, pues está más preparada para afrontar las dificultades y los temas de catástrofes o cambios climáticos en el caso de que se presente. Luego, un tema también muy importante, requerimos que se tome liderazgo, que la comunidad inteligente tiene que ser capaz de escoger a sus líderes que sepan crear esta sociedad alineada con todos estos objetivos de desarrollo, del mismo concepto de comunidad inteligente y sostenible. Necesitamos que estos líderes comprendan un poco a dónde querer llevar estas sociedades que hoy cada vez son más multiculturales, que asuman un sentido que de alguna forma hoy hemos perdido un poco, que es el tema de la colaboración, ¿verdad? El tema de las redes, su independencia, cómo generar riqueza y prosperidad. Y líderes que de alguna u otra forma promuevan esta participación ciudadana. Aquí las principales características, bueno, es tener una mente muy abierta, una imaginación, una voluntad de innovar, alinearnos a los objetivos, una muy buena actitud ante esta transformación, mejora y cambio, adaptarnos al cambio y mejoras constantes y sobre todo una visión a largo plazo, que eso es un poco, digamos, lo que hoy por hoy de alguna forma es una limitación importante para nuestros países, porque las visiones que de alguna forma tenemos, que ya de por sí en tecnología son pocas, pues las visiones son prácticamente a los periodos de gobierno y no con una visión país.
Y bueno, con esto terminamos la presentación y todos los conceptos de lo que es la ciudad, eh, las ciudades inteligentes y las comunidades inteligentes. Y abrimos un espacio de preguntas que de nuevo pueden ser a través del audio, levantando la manita, o a través del chat. Y vamos a ver, nos quedan como unos poco más de 10 minutos para atender alguna consulta o pregunta. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por su presentación. Ya les abrí micrófonos a todos los participantes que quieran hacer sus preguntas, ya sea a través del chat o con su micrófono. Gracias. Muy bien, pareciera, a ver, aquí tengo... Alan, si hay alguien, no sé si hay alguien con la mano levantada. No veo a nadie, nada más La- está saludando la comisionada de Conatel, Edith, bienvenida. Está doña Mónica esperando también, pero doña Amparo tiene la palabra, por favor. Ah, no, Mónica sí lo levantó primero, lo que pasa es que como que no veía bien no estoy viendo bien los participantes. Así es que Mónica adelante y después hablo yo, no hay ningún problema. Perfecto. Creo que también hay una pregunta que Sí, está... por aquí también, Edith. Edith hizo una pregunta también, ingeniero. Sí, hace una pregunta muy importante. ¿Cómo poder coordinar con todos los sectores en conjunto? Y el tema acá es que, vamos a ver, primero que todo, no tenemos, con la normativa actual, en casi todos los países, con algunas excepciones, por supuesto, no tenemos claro quién desarrolla estas políticas públicas. O sea, no hay entidades realmente potestadas para esto, en forma transversal. Justamente esto es lo que se necesita, son figuras que tengan algún tipo de institucionalidad transversal para poder desarrollar los temas de tecnología. Y hay algunos ejemplos muy interesantes, como lo hizo Canadá. Canadá creó una figura que se ha mencionado mucho y en algunos países pues se ha intentado, pero no se ha logrado, que es lo que se denomina como el Chief Information Officer del Estado. Y es aquella entidad que es el que lleva como el liderazgo en todo lo que tiene que ver con temas de la transformación digital en forma transversal en todas las instituciones de los estados. Y ahí es donde, digamos, es un ejemplo de cómo podría hacerse. De otra forma, algunos otros países lo que han creado es una institución que está, o tal vez no institución, pero sí de alguna forma se ha empoderado a un grupo de personas, a un comité, etcétera, al lado de la presidencia de la República, que hace que se tenga ese poder para poder definir políticas transversales en temas de tecnología. Y es muy buena pregunta porque sin eso, o sea, los países que no tienen eso, es muy complicada la transformación digital. Nosotros estamos trabajando tanto con el gobierno de Estados Unidos como con el gobierno de Canadá de cómo lo han hecho ellos y quisiéramos presentar esto más adelante. El gobierno canadiense ahora es observador del SICA, lo cual es muy interesante para nosotros y poder tomar por lo menos ver los ejemplos. Tal vez no es algo que vaya a aplicar directamente a cada uno de nuestros países, pero digamos entender que esto necesita un nivel más alto, más alto que un ministerio, de alguna forma. Dice doña Edith, ¿cree que Conatel en Honduras debería llevar alguna iniciativa para enviar como figura de ley que se haga un ordenamiento? Sin duda, sin duda. El tema, vamos a ver, digamos, lo que creo que está limitando a nuestros países, primero son marcos normativos
que están tal vez no obsoletos, pero digamos no acordes con lo que es la transformación digital, y eso se refleja mucho en la institucionalidad. Entonces, se requiere de lo que decía, una institucionalidad que pueda lograr esto en forma transversal. No creo que exista una receta única, o sea, es algo que tiene que cada país pensarlo y sentarse, y pues lleva mucho tema político por detrás, pero sí es algo que tiene que integrarse y tiene que tener muy claro todo lo que requiere esta transformación digital, que aquí hemos hablado de algunas partes, no necesariamente de todo. Por ejemplo, no hemos hablado de ciberseguridad, que es indispensable, no hemos hablado de protección de datos para el ciudadano, que también es indispensable. O sea, hay que llegar como con la lista de por lo menos todo lo que se requiere para definir qué es lo que se va a hacer o cuáles son las recomendaciones para las áreas que se quieren tomar. No sé si le contesté completamente a doña Edith, pero si quiere puede volver a formular otra pregunta. Dice, espera que tengo una pregunta acá. No puedo echar para atrás. Vi una pregunta de nuestro estimado Pocasangre. Dice, para las zonas rurales donde los operadores no despliegan sus redes, ¿por qué consideran que no hay retorno de inversión? ¿Cómo superar esta barrera? Otra muy, muy buena pregunta. Acá, bueno, somos testigos de que a pesar de los desarrollos de política pública que se han hecho en todos nuestros países y a pesar de las inversiones de los operadores, no solamente estamos cubriendo en promedio el 50% de nuestros habitantes. Y cuando hablamos de ese 50%, y si nos vamos a temas de rural o no rural, los números son más críticos. Y si encima metemos la vulnerabilidad por temas de género y pobreza, pues todavía también los números son más. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Bueno, esa es la pregunta que pues todos quisiéramos tener respuesta, pero algunas iniciativas como lo son la activación de los fondos de acceso universal, que prácticamente todos los países de alguna u otra forma tienen, no se han logrado articular, no se han logrado realmente implementar para lo que fueron creados, con algunas excepciones, por supuesto. Pero es importante buscar estas alternativas para el cierre de la brecha digital. Otro tema que también estamos trabajando desde Comtelca es el tema de redes comunitarias. ¿Y por qué es importante el tema de redes comunitarias? La red comunitaria es una alternativa para que las comunidades puedan tener acceso a la banda ancha a través de plataformas que de alguna u otra forma, ellos mismos puedan mantener, dado que la dispersión, la densidad, como bien lo dice aquí Oscar, no tiene retorno de inversión. Eso significa que para un operador no es atractivo llegar ahí y por lo tanto requiere algún tipo de subsidio, que justamente para eso fueron creados los fondos de acceso universal, un poco ese subsidio para lograr que se desarrolle la infraestructura en estas comunidades. Sin embargo, hoy por hoy, nuestros marcos normativos tampoco tienen muy claro cómo trabajar el tema de redes comunitarias. El marco legal de los fondos de acceso universal no es lo suficientemente robusto para poder hacer estos desarrollos. Y lo principal, a mi humilde parecer, es el tema de la voluntad política, ¿verdad? No hay una voluntad política para enfrentar estos temas. Y yo creo que esto se debe a que estas decisiones son decisiones a largo plazo. Y pues a veces cuando hablamos de decisiones de largo plazo, sería importante que lo discutiéramos. Vamos a ver, mi sugerencia sería discutirlo en el seno del partido, del gobierno que está en ese momento gobernando, pero también invitar a otras tendencias para que en conjunto se tomen decisiones
país y por supuesto acompañados con la empresa privada. Luego, Amparo pregunta, ¿hay que hacer una revisión fuerte de los procesos de planificación, de los planificadores, repensar el diseño de las ciudades, pueblos, incorporación de las tecnologías? Y esto va mucho más allá de los ingenieros. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquí vamos a ver, el desarrollar una política pública, una agenda digital, es muy difícil hacerlo sentado en nuestras oficinas que normalmente están en las capitales, muy comoditos, con aire acondicionado, y no realmente hacerlo pensando en el diseño que requiere la comunidad en particular, ¿verdad? No es lo mismo diseñar una comunidad, una ciudad, una smart city, una ciudad inteligente en una ciudad como, no sé, como Ciudad Guatemala, que una ciudad costera en Nicaragua como Bluefields, por ejemplo, ¿verdad? Eso es importante tenerlo y estos diseños, estas políticas públicas deberían de ser como trajes a la medida para todo lo que queremos cubrir y eso es un reto muy importante y va muchísimo más allá de una solución técnica. De nuevo, los ingenieros tendemos a enamorarnos de la solución, ¿verdad? De la solución técnica que estamos implementando. Pero aquí lo que realmente importa es enamorarnos del problema que queremos solucionar. ¿No? Y gracias, Amparo, por el aporte. Gracias, mi querido Alan. Sería muy oportuno contar con mucho gusto. Con mucho gusto los acompañamos. De manera muy general, pregunta Mónica Castillo, me gustaría saber si entonces el marco legal o normativa debería crear o debería orientarse a través de la planificación descentralizada, con el fin de no dejar a nadie atrás. No sé qué quiere decir con la planificación descentralizada, pero sin duda la frase de hoy debería de ser esa, ¿verdad? No dejar a nadie atrás. Eso es, ¿verdad? Eso es lo que se debe de hacer. Ah, bueno, sí, a través de los territorios, por supuesto. Sí, y de nuevo, una política pública no es algo que uno pueda planificar desde un escritorio y sin los recursos, ¿verdad? Simplemente, si lo hacemos de esa forma, pues se convierte en una lista de buenas intenciones y definitivamente no es eso lo que queremos, ¿verdad? Aquí necesitamos, de nuevo, y lo vamos a escuchar muchas veces a través de este curso, es centrarnos en el individuo. Y el individuo tiene necesidades diferentes dependiendo de dónde esté. Y a pesar de esas diferencias, necesitamos esa igualdad digital. Y en eso es lo que deberíamos de concentrarnos. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien quiere hacer alguna otra observación. Dice que es una revisión, pero Alan, tengo una pequeña reflexión chiquita. Vale, por favor. No, que me parece muy interesante, pero yo pienso también que aquí un tema es desde la propia academia, desde las universidades, porque ¿quién sabe los temas de salud? Pues la gente que estudia salud. ¿Quién sabe los temas de educación? La gente que estudia educación. ¿Quién sabe los temas de basura y eso? Bueno, los que estudian eso. Entonces, yo creo que tiene que haber definitivamente una reingeniería de los currículos académicos para que este tema de las ciudades inteligentes y el uso de las tecnologías emergentes sea parte también de su formación y de sus competencias, ¿no? Porque son ellos al final los que nos van a poder decir, bueno, en un sistema de salud, pues yo lo que necesito es una tecnología que me haga esto, ¿no? Y no de pronto el tecnólogo, el diseñador de la agenda digital que entra desde arriba a darle soluciones a un sector muy específico y muy concreto. O sea, creo que habría que invertir un poco también esa balanza. Claro, claro. Y esta formulación de políticas públicas, o sea, no le tiene que llegar de sorpresa a las entidades de salud o educación, ¿verdad? O sea, tiene que hacerse una formulación en conjunto. Como bien lo apunta Amparo, los expertos en educación son ellos, pero los expertos en conectividad somos nosotros, ¿verdad? Desde la perspectiva de los reguladores y los que generan política pública en tecnología. Entonces, ahí es donde
tiene que existir este balance y esta transversalidad. Que de nuevo, esto no es un equipo técnico, sino es un equipo interdisciplinario con una visión de nuevo país, ¿verdad? Mucho más allá de de los cambios de gobierno. Si nos ponemos a pensar quiénes han sido muy exitosos, caemos siempre en el ejemplo coreano, porque ellos se propusieron una meta, en tantos años vamos a posicionarnos de esta forma, y lo hicieron inclusive antes. Hay que decir que era otra situación política muy diferente a la de nuestros países, pero digamos nos sirve de ejemplo como para poder tener claro de que lo que queremos alcanzar no es un tema de corto plazo. Ingeniero, comentaba Katy Andino, muy importante que una comunidad no se vuelva inteligente porque usa la tecnología, sino la manera que mejora la eficiencia operativa, impulsa la participación ciudadana y justifica la migración interna hacia otra comunidad. Exacto, ese es el concepto, sí. Justamente el tema de comunidad inteligente no es porque utiliza tecnología, ¿verdad? Sino es que se empodera de esa tecnología y mejora la calidad de vida de sus habitantes. Dice, ¿sabe usted de países que estén dispuestos a proporcionar ayuda económica a países en la región de Centroamérica para... Sí, vamos a ver. F. Francisco. Yo lo que siempre digo es que para hacer estos desarrollos y estas iniciativas, no deberíamos de pensar que no tenemos dinero. Deberíamos de pensar en lo que necesitamos, ¿verdad? Y luego hay muchas instituciones, no sé si necesariamente son otros países, pero sí hay instituciones que están muy dispuestos a colaborar en el desarrollo de estas iniciativas. Pero estos desarrollos tienen que ser desarrollos sólidos y desarrollos que realmente lleven a algún punto y que sean muy bien pensados. Porque si yo soy alguna entidad que va a ayudar y lo que me presentan es algo que no tiene como mucho sentido y es un poco lo que está pasando, eso pues no hay interés en hacer estas inversiones, ¿verdad? Y yo creo que aquí es un poco pensar, vamos a ver, no pensar desde un primer momento, no tengo el recurso, sino tengo que pensar qué es lo que yo necesito. Por ejemplo, en todo Centroamérica necesitamos el tema de la seguridad ciudadana, sin duda alguna, ¿verdad? Y eso es un caballito de batalla que deberíamos estar impulsando. ¿Cuál es la proyección de Contelca para realizar avances en de esta tecnología? Y bueno, desde Contelca lo que estamos tratando de hacer es un poco generar una plataforma de múltiples partes interesadas que discutamos estos temas, ¿verdad? Nosotros este avance en la implementación ya depende de cada país. Lo que sí estamos haciendo es que estén muy enterados para que logren estos avances, pero no podemos como coadministrar a los países para que lo hagan. Si nos solicitan ayuda a través de alguna cooperación técnica o algo así, estamos en la mayor de las disposiciones para hacerlo, pero de nuevo, Contelca es lo que tratamos es como de armonizar las políticas públicas y ponerles como toda la baraja sobre la mesa para que entiendan muy bien cuál es la situación tecnológica, pero no coadministramos, para resumirlo de esa forma. Yo creo que ya nos pasamos un poquito, está súper interesante las preguntas. Pero bueno, no sé. ¿Alguien más tiene preguntas, por favor? Un par de preguntas más. Con mucho gusto. Vamos a las órdenes. No sé quién es Galaxy A5, pero muchas gracias. Ok. Bueno, ingeniero, estamos en tiempo. Yo les agradezco el tiempo y las preguntas tan interesantes y atinadas que nos hicieron hasta ahora. Espero que disfruten mucho este curso porque realmente lo preparamos con mucho entusiasmo pensando en temas de la transformación digital y cómo podríamos crear un poquito de conciencia en todos ustedes para que son los responsables de desarrollar estos temas.
Y pues muchísimas gracias, agradecer al CEABAT la oportunidad y apoyarme con esta iniciativa y pues por supuesto al BID que es quien provee los contenidos para este curso. Muchísimas gracias, estamos en contacto y pues nos vemos en los foros y en los próximos webinars. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, gracias y bye bye a todos. Bye bye. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Adiós.